Michael Jackson no fue solo una estrella brillante, sino alguien que sufrió mucho. Detrás de las grandes mansiones, la fama mundial, el dinero y los conciertos, había un hombre con el corazón roto, cuya vida estuvo llena de tristeza, maltrato y sobre todo, mucha soledad. Si creías que Jackson había tenido una vida perfecta y solo conoces algunos de sus escándalos, estabas equivocado. Al conocer su historia a fondo, tu opinión sobre él podría cambiar por completo, ya que en este vídeo no hablaremos tanto de sus discos y conciertos, sino de su vida personal y sus pensamientos más tristes. Desde su padre violento y el problema de abuso con los niños, hasta el día de su muerte. En la pequeña ciudad industrial de Gary, Indiana, nació un niño que cambiaría el mundo de la música para siempre. Sus padres eran de bajos recursos. Joseph Jackson, junto con su esposa Catherine, tenían 3 hijas y 5 hijos. Su madre era cariñosa, pero su padre era un hombre muy disciplinado y estricto, siempre buscando mejorar la calidad de vida de la familia. Sin embargo, las decisiones que su padre estaba a punto de tomar para mejorar la economía familiar tendrían graves consecuencias en la salud mental del pequeño Michael. Joseph notó que sus hijos tenían habilidades para bailar y cantar desde pequeños, así que decidió formar un grupo familiar al que Michael Jackson se unió cuando tenía solo 6 años. Su padre rápidamente tomó el papel de representante y puso a sus hijos a trabajar duro, porque sabía que tenían potencial para destacar en el mundo del espectáculo. Pocos años después, los Jackson 5 ganaron un concurso de talentos. Después de esto, comenzaron a realizar pequeñas actuaciones en bares, auditorios locales, bailes escolares y clubes nocturnos. En 1967, Joseph formalizó la banda al firmar su primer contrato con una compañía discográfica. El éxito del grupo aumentó y comenzó a tener un reconocimiento cada vez mayor. Sin embargo, detrás de todo este reconocimiento, había una triste realidad oculta. ¿Recuerdas que comenté que Joseph era un padre estricto? Pues no solo era estricto, también era agresivo. Les gritaba y los golpeaba durante los ensayos para que las cosas salieran perfectas. Se sentaba en una silla frente a ellos con un cinturón en la mano para observarlos detenidamente. Cuando Michael creció, declaró lo siguiente en una entrevista: "Nos veía ensayar mientras tenía un cinturón en la mano. Te destrozaba si te equivocabas. No solo estábamos ensayando, también estábamos nerviosos, porque él se sentaba en la silla y si no lo hacías bien, te destrozaba. Conmigo lo hizo muchas veces". Después, el entrevistador le pregunta si solo usaba el cinturón, a lo que Michael responde al borde del llanto: "Cuerdas de metal o lo que sea que tuviera a mano". Años después, en una entrevista con Oprah, Michael declaró lo siguiente: "Era muy estricto y muy duro. Solo con su mirada te asustaba. Había veces en las que me miraba y yo tenía tanto miedo que me daban ganas de vomitar". Las cosas mejoraron cada vez más para los Jackson 5. Sin embargo, el que más sobresale por su talento al bailar, pero sobre todo por su increíble voz, es Michael, quien a su corta edad ya era considerado una promesa en el mundo de la música. Los Jackson 5 aparecen por primera vez en televisión en 1969 en un concurso llamado Miss Black America. Ese programa lo ven cientos de miles de personas, lo que les da aún más exposición y reconocimiento. Muchas de las entrevistas se centran casi exclusivamente en el pequeño Michael, y revistas importantes como The Rolling Stone lo declaran un prodigio. Pero ese mismo año, cuando Michael tenía solo 11 años, el grupo lanzó la canción I Want You Back y se convirtió en un gran éxito, tanto que rápidamente se volvió la más popular en todo Estados Unidos. En esta canción, Michael es la voz principal, por lo que la mayor parte de la atención se centra en él. Este hecho es muy importante, ya que poco a poco se está encaminando a hacer su carrera en solitario, y justo así fue. Al mismo tiempo que trabaja con sus hermanos, Michael inicia su carrera como solista, y con cada álbum que publica va mejorando un poco más. El chico poco a poco se está preparando para crear el álbum que marcará un antes y un después en su carrera en solitario, el famoso álbum Off the Wall. Hasta ahora, todos ven al grupo y a Michael como superestrellas, pero detrás del espectáculo hay un chico que perdió algo muy importante. Hasta ahora, todo el éxito laboral ha sido a costa de mucho trabajo, pero sobre todo, a costa de su infancia. Cuando Jackson tenía 20 años, había lanzado 14 álbumes en grupo con sus hermanos, y como artista en solitario 4. Un total de 18 álbumes, pero hay que tener en cuenta que empezó a los 6 años, y todo esto mientras hacía giras, conciertos, apariciones en la televisión, ensayos, grabaciones en estudio y entrevistas. Y toda esta carga de estrés y trabajo está por traerle consecuencias psicológicas muy fuertes. De hecho, el mismo Michael, muchos años después, declaró en una entrevista lo siguiente: "Mi infancia fue completamente robada. No había cumpleaños ni navidades. Nunca tuve una infancia normal. Todo esto fue reemplazado por trabajo duro, lucha y dolor, a cambio de cosas materiales y éxito profesional". El éxito de los Jackson 5 era tan grande que se mudaron a una casa mucho más grande en California.
Pasaron de vivir 11 personas en una casa de 2 habitaciones a vivir en una mansión. El pequeño Michael creció tanto física como profesionalmente. Ya no era un niño que hacía música infantil, ahora era un ídolo adolescente. Lanzó sus 3 álbumes como solista hasta que finalmente, en 1973, sacó el álbum que marcaría un antes y un después en su carrera. El álbum Off the Wall rápidamente se convirtió en un gran éxito comercial, con éxitos como Rock With You y Don't Stop Till You Get Enough, con los que Michael ganó su primer Grammy. Este álbum se convirtió en el primero de la historia en generar 4 sencillos que llegaron al número 1 de las canciones más escuchadas. Las cosas iban bien, pero estaban a punto de ir aún mejor. No obstante, aquí surge un nuevo problema en la vida de Michael: las cirugías plásticas. En 1979, durante un ensayo de baile, Michael se cayó y se rompió la nariz, por lo que necesitó una intervención quirúrgica. La primera cirugía se presentó inicialmente como una necesidad médica para ayudar a corregir un problema de respiración debido a la fractura, pero también hubo un cambio en la estética de la misma. Fue un proceso llamado alarplastia, que hace más puntiaguda la base de la nariz. Es posible que Michael haya hecho esto por varias razones, pero aquí te presento una posibilidad bastante triste. En una entrevista con Oprah, Michael declaró: "Mi padre me molestaba diciendo que tenía una nariz grande y que era un chico feo". Esto es crucial para entender esta parte de su vida, ya que es posible que Michael haya sufrido de dismorfia corporal. Esto no está completamente comprobado, pero hay varios factores que pueden ayudarnos a deducirlo. Este trastorno es un problema de salud mental en el cual una persona está preocupada de manera obsesiva por lo que percibe como defectos en su apariencia, aunque estos a veces ni siquiera existen, y Michael creció en un hogar en el que su padre lo maltrataba tanto física como verbalmente. El maltrato y la crítica constante hacia aspectos físicos como la nariz o el aspecto del chico pueden sembrar las semillas de una imagen corporal negativa, más aún viniendo de figuras parentales. En 1982, Jackson lanzó el álbum que lo cambió todo, un álbum llamado Thriller, que sacudió al mundo. Rápidamente se convirtió en el álbum más vendido de la historia y, en febrero de 1984, ganó 8 premios Grammy, estableciendo un récord. Las canciones Beat It, Billie Jean y Thriller son inmensamente populares, con más de 66 millones de copias vendidas en todo el mundo. Es el álbum más vendido de todos los tiempos, tanto que logró posicionarse en la lista Billboard 200 durante varios años y pasó un récord de 37 semanas en el puesto número 1. También el memorable vídeo de Thriller revolucionó la forma en que se hacían y se percibían los vídeos musicales, consiguiendo ganar el primer premio MTV Video Vanguard Award en 1984. En 1985, participó en We Are The World, que recaudó más de $60 millones para ayuda humanitaria. Esta es una canción grabada para recaudar fondos para la crisis humanitaria en África. La canción fue escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, y producida por Quincy Jones. Reunió a una variedad de artistas famosos de la época en un evento sin precedentes de colaboración. Michael Jackson estaba en la cima del mundo. Sin embargo, durante el año de Thriller también sucede un trágico accidente. El 27 de enero de 1984, Michael Jackson se encuentra filmando un comercial para Pepsi en un auditorio en Los Ángeles. Pero mientras el comercial se rueda, algo sale terriblemente mal con los efectos pirotécnicos y prenden fuego a la cabeza de Jackson. Todos corren a ayudar, pero el daño ya está hecho. El fuego ocasiona quemaduras de segundo y tercer grado en la parte superior de su cráneo. Es llevado de inmediato al hospital, donde rápidamente es tratado por sus lesiones. Las quemaduras son graves y requieren tratamiento inmediato, que posteriormente se convierte en una cirugía para implantar injertos de piel en el cuero cabelludo. Michael demandó a Pepsi y ganó el caso, obteniendo una compensación de $1,5 millones, los cuales donó al centro médico para quemados llamado Broadman Medical Center. Sin embargo, además del daño, el percance también tuvo un impacto físico, emocional y psicológico significativo en Jackson. Si ya era extremadamente consciente de su apariencia, debido a años de escrutinio público, críticas por sus notables cambios físicos, y el trauma que le dejó el maltrato psicológico de su padre, el accidente solo intensificó todos esos sentimientos. Pero eso no era lo peor. El dolor constante derivado del accidente y las cirugías posteriores hicieron que Michael empezara a tomar analgésicos, a los cuales se volvería dependiente y sería la causa de un accidente muy grave, trágico y triste. En 1987, Michael lanzó el disco Bad, y con él consiguió llegar al punto más alto de su carrera, pero también marcó el inicio de su decadencia personal. Este álbum consiguió vender alrededor de 35 millones de copias en todo el mundo y fue certificado con múltiple platino en varios países. Produjo una serie de éxitos que llegaron al top 10 de las listas. Y las ganancias de la canción Man in the Mirror fueron donadas a una organización benéfica que ayudaba a niños que padecían cáncer. Con el lanzamiento del álbum también vino la gira mundial de Bad.
La gira comenzó el 12 de septiembre de 1987 en Tokio y terminó el 27 de enero de 1989 en Los Ángeles, Estados Unidos, es decir, dura 2 años y 4 meses. Esta reunió a más de 4,4 millones de fans, en aproximadamente 123 conciertos, y se estima que la gira mundial recaudó más de 160 millones de dólares en dinero actual, lo que la convierte en una de las giras más taquilleras de todos los tiempos hasta ese momento. También compró su rancho por 18 millones de dólares, ubicado en California, con un área de 1000 hectáreas, al que llamó Neverland, el cual inauguró en 1989. Dentro de Neverland, se podía encontrar, entre otras cosas, una sala de cine, un zoológico y un parque temático, un carrusel, un largo ferrocarril y una montaña rusa. Todas estas instalaciones fueron adquiridas por Jackson para entretener a los numerosos niños con enfermedades terminales que visitaban el rancho, a quienes siempre había brindado ayuda altruista, y en su afán por mantenerse próximo a su infancia. En este lugar, Michael llegó a invitar a figuras como Macaulay Culkin y Corey Feldman. El nombre de este lugar hace referencia al país de nunca jamás de Peter Pan, en el que los niños solo se divierten. Tanto el álbum como la gira que mencioné hace un momento no solo son monumentales en términos de éxito comercial y crítico, sino que también marcan un cambio en la forma en que el mundo ve a Michael Jackson. Se convirtió en un ícono global durante ese periodo, ganando una cantidad sin precedentes de fama y reconocimiento. En ese momento, también publicó su autobiografía llamada Moonwalk, en la que ofreció al mundo una visión detallada de su vida y su carrera, convirtiéndose en un éxito de ventas, y en la que Jackson escribe: "Soy una de las personas más solitarias del mundo". En el libro, Michael Jackson describe la soledad como una de las facetas más difíciles de su vida y fama, un aislamiento que sentía, quizás debido a su fama mundial. Había alcanzado tal nivel de éxito que su identidad como individuo se había difuminado en la sombra de su propio mito. Ser el rey del pop era un título que le otorgaba admiración masiva, pero al mismo tiempo creaba una barrera casi insuperable entre él y el resto de la humanidad. Pero aún peor, a causa de la cantidad masiva de éxito, la gente ya no veía a Jackson como un ser humano, sino como una oportunidad, una exclusiva para un periodista o un contrato millonario para un productor. Tal vez Jackson pudo haber sentido que se había convertido en una moneda de cambio, dejando de lado sus sentimientos y emociones, transformándolo en un mero objeto. Paradójicamente, estar rodeado de millones de fans y un entorno que constantemente quería algo de él, pudo haberlo llevado a una soledad extrema. En 1991, lanzó el álbum Dangerous, y como casi todo lo que Jackson hacía, rápidamente se convirtió en un éxito comercial. Sencillos como Black or White y Remember the Time encabezaron las listas. Un año después, realizó una gira mundial, la cual fue un gran éxito y consolidó aún más el estatus de Jackson como una superestrella mundial. En 1993, participó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, revolucionando estos espectáculos por completo. No obstante, en agosto del 93, el infierno se desató. La policía de Los Ángeles inició una investigación después de que Jordan Chandler, un niño de 13 años, y su padre, Evan Chandler, acusaran a Jackson de conducta inapropiada, lo cual generó una gran atención negativa de los medios para el artista. Posteriormente, la casa de Jackson en el rancho Neverland fue registrada por la policía, pero las autoridades no encontraron pruebas concluyentes. Michael Jackson estaba de gira internacional en ese momento, y la noticia del allanamiento causó gran impacto en el mundo. Sin embargo, 4 meses después, Michael Jackson fue sometido a un registro corporal, y las autoridades tomaron fotos de sus partes íntimas. Las fotografías tomadas fueron usadas para compararlas con las descripciones dadas por Jordan Chandler. Este evento se convirtió en una fuente importante de humillación y estrés para Jackson. Este suceso en su vida, sumado a las críticas y comentarios de literalmente el mundo entero, se traduce en fuertes periodos de estrés para Michael, lo que poco a poco se empieza a convertir en problemas de salud mental como depresión o insomnio. Y para poder batir su insomnio, comenzó a usar medicamentos como el Valium. En enero del 94, Michael Jackson, junto con sus abogados, llegan a un acuerdo civil. Aunque la investigación criminal sigue en marcha, Jackson y los Chandler llegan a un acuerdo fuera de la corte. Se informa que la suma fue de entre 15 y 25 millones de dólares. Es importante recordar que Michael Jackson siempre proclamó su inocencia. También por esas fechas, Jackson se casó por primera vez, con la hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley. Lisa Marie ha mencionado en entrevistas que Jackson se acercó a ella en un momento en que ambos estaban pasando por situaciones difíciles. Ella estaba en medio de un divorcio y él se enfrentaba a acusaciones relacionadas con abuso a niños. Muchos pensaron que el matrimonio era una estrategia de cara al público, especialmente dadas las acusaciones con menores que Jackson enfrentaba en ese momento. Este matrimonio duró menos de 2 años. Presley ha mencionado en entrevistas que una de las razones de su divorcio fue la lucha de Jackson contra la dependencia de medicamentos recetados, algo que ella intentó sin éxito ayudar a superar. En noviembre del 96,
volvió a casarse con Debbie Robbie. Se conocieron mientras ella trabajaba como asistente de enfermería en la clínica del dermatólogo Arnold Klein. Ella dio a luz a su primer hijo, Michael Joseph Jackson Jr., conocido como Prince, y también a su segunda hija, Paris Michael Catherine Jackson. Aunque Robbie ha declarado que amaba a Jackson, su matrimonio ha sido descrito por muchos como más transaccional que romántico. Robbie y Jackson no vivían juntos de manera convencional, y ella ha señalado en entrevistas que su papel principal era proporcionarle hijos. Este matrimonio tampoco duró mucho. Se divorciaron tan solo 3 años después, y Robbie le dio la custodia completa de los niños a Jackson. La paternidad de los hijos de Jackson ha sido objeto de mucha crítica y controversia. Algunas personas incluso cuestionaron si Jackson era el padre biológico de sus hijos. En estos años, la dependencia de los medicamentos de Michael aumentó, pero un terrible suceso la agravó aún más. En 1999, mientras realizaba una serie de conciertos, la plataforma que lo sostenía falló, y en lugar de hacer un descenso suave, bajó con mucha velocidad, lastimando la columna vertebral del artista. En ese momento, dio su máximo esfuerzo para seguir cantando, pero ya detrás del escenario, se desplomó. Este golpe dejó a Jackson lastimado permanentemente, pero sobre todo con mucho dolor en la espalda obviamente. Este dolor fue aliviado con más analgésicos. Para la época de los 2000, la popularidad de Jackson seguía siendo masiva. Para el 2003, se emitió un documental que volvió a poner a Jackson en el centro de la polémica. Este documental se llama Living with Michael Jackson. En este reportaje, el periodista británico Martin Bashir entrevistó y convivió con el cantante durante 8 meses. Este contenido fue muy polémico, ya que Michael declaró abiertamente dormir con niños. Bashir le pregunta repetidamente a Jackson por qué invita a niños a su habitación, y Jackson se defiende afirmando que dicha actividad es natural cuando los hijos son de amigos o familiares cercanos, y que muchos niños, incluidos los hijos de la familia Culkin, han dormido en la misma cama que él. Sin embargo, los medios criticaron duramente a Jackson por estas afirmaciones, y la opinión pública sobre Michael decayó rotundamente. Se sintió traicionado por Martin Bashir, ya que el documental daba una imagen distorsionada de su comportamiento y conducta. Pero ¿por qué a Jackson le gustaba estar rodeado de niños? Bueno, a Michael no solo le gustaba estar rodeado de ellos, sino que también le gustaba ser como ellos. En muchos vídeos podemos notar que tiene comportamientos infantiles. ¿Lo hacía solo para poder estar cerca de menores, o hay algo más profundo detrás? En términos psicológicos, es un mecanismo de defensa identificado inicialmente por Sigmund Freud. Puede ser que a Jackson le guste estar rodeado de niños porque lo ayudaron a regresar a la infancia que nunca tuvo, pero también porque los niños no querían nada de él. Los niños no están interesados en contratos discográficos, simplemente viven el momento. En enero de 2004, poco después del estreno del documental, Jackson fue acusado formalmente de 7 cargos de abuso infantil y de suministro de alcohol a un menor. Un año después, en 2005, comenzó el juicio. El caso atrae la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. La fiscalía presentó varios testigos, entre ellos exempleados y empleados de Neverland, así como otros niños que habían pasado tiempo con Jackson. La defensa argumentó que las acusaciones eran un intento de extorsión y presentó sus propios testigos para refutar los cargos. Durante el juicio, la salud física y mental de Jackson se vio afectada. Finalmente, después de 14 semanas de juicio, Jackson fue declarado inocente de todos los cargos. Sin embargo, aunque fue absuelto, su imagen pública sufrió un daño considerable y pasó los años siguientes alejado del ojo público, enfrentando problemas financieros. En marzo de 2009, Jackson anunció en una conferencia de prensa en Londres que realizaría una serie de conciertos titulada This Is It. Poco después, comenzaron los ensayos. Aunque había rumores de que su salud estaba en un estado preocupante en ese momento, el uso de medicamentos era parte de su vida diaria, especialmente uno llamado Propofol. Este medicamento es un sedante utilizado para sedar a los pacientes durante cirugías u otros procedimientos médicos. Sin embargo, Michael lo utilizaba para poder dormir. Su uso era tan habitual que se refería a él como leche debido al color blanco de la sustancia. Michael Jackson llevaba mucho tiempo alejado de los escenarios y había perdido su forma física. Hacía casi 10 años que no realizaba un esfuerzo de tal magnitud. De repente, tenía que ensayar durante largas horas, 6 días a la semana. Todo esto mientras sufría de dolor de espalda crónico e insomnio. Para poder completar la gira, Michael solicitó en su contrato a un médico personal que lo ayudara durante toda la gira. El Dr. Conrad Murray fue contratado para ayudarlo durante la gira. Después de los ensayos, cuando Michael tenía dificultades para dormir, el Dr. Murray le administraba Propofol para ayudarlo a descansar y rendir bien en los ensayos al día siguiente. Pero el 25 de junio de 2009, el Dr. Murray cometió un error grave. Ese día,
Administró a Michael su dosis habitual de Propofol para ayudarle a dormir. Pero esta vez, el cuerpo de Michael reaccionó de manera diferente. En lugar de una sedación moderada, experimentó una sedación profunda que provocó que su cuerpo dejara de respirar. Michael Jackson murió de un paro respiratorio. Cuando los paramédicos llegaron, intentaron reanimarlo, pero no tuvieron éxito. Horas después, fue declarado muerto. Muchas personas cercanas a él sabían de su dependencia hacia los medicamentos y podrían haberlo ayudado enviándolo a rehabilitación. Sin embargo, enviarlo a rehabilitación significaba que dejaría de trabajar, dejaría los espectáculos y, por lo tanto, dejaría de generar dinero. Esta no es una historia feliz. A Michael, durante toda su vida, lo trataron como un objeto. Aquí tenemos un hombre que trascendió fronteras, batió récords y entretuvo a millones, pero que al mismo tiempo vivió en una prisión emocional y social desde su más tierna infancia hasta sus últimos días. Su historia es un recordatorio de que la fama y el éxito no siempre traen felicidad, y que la salud mental y el bienestar son tan importantes como el éxito profesional. Y así, llegamos al final de esta historia, una que nos invita a reflexionar sobre el precio de la fama y la importancia de valorar a las personas por quienes son, y no solo por lo que pueden ofrecer. La vida de Michael Jackson nos recuerda que detrás de cada artista, hay un ser humano con sus propias luchas y vulnerabilidades. Si te ha gustado este vídeo, te invitamos a explorar más contenido en nuestro canal. Aquí encontrarás otros relatos y reflexiones de historias fascinantes. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. ¡Hasta la próxima!